Hoy es 11 de enero y quiero hacer un pequeño repaso a la historia de los inicios del podcasting gracias a un post que publicaron en radionacional.co el pasado 30 de septiembre, el Día Internacional del Podcasting. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenidos y bienvenidas al otro lado del micrófono, donde el metapodcasting, o sea, un podcast que habla sobre podcasting en general, es el protagonista. Yo soy Jorge Marín y cada día os acompaño durante al menos 10-15 minutitos para traeros una nueva noticia, evento, recomendación, herramienta, en definitiva, todo aquello que se cruza en mi camino referente al podcasting. Como decía en la intro, hoy quiero rescatar un post publicado el pasado 30 de septiembre del 2023. Yo no pude reseñarlo por aquel entonces porque estaba celebrando una boda muy importante para este podcast y para el podcasting español en general, donde por cierto se grabó la ceremonia en formato podcast y fue el Día Internacional del Podcasting, entre otras muchas cosas, y además publicaron un post que tengo guardado desde entonces que dice lo siguiente: esta es la historia del podcast. La manera de escuchar radio y consumir... empezamos bien. La manera de escuchar radio y consumir contenidos sonoros ha evolucionado a tal punto que ahora los programas se escuchan al oído y se guardan en el bolsillo. Hoy recordamos su historia, a propósito del Día Mundial del Podcast. Si bien muchas personas que no conocen sobre este tema quizás piensen que el podcast surgió hace pocos años, no es así. Existe desde que es posible subir los archivos de audio a Internet. Sin embargo, para entender este proceso, primero se debe tener claro el término. La palabra en inglés podcast es la unión de iPod y broadcasting, o sea, radiodifusión, que a su vez es el resultado de RSS, Really Simple Syndication o Rich Site Summary, el formato de suscripción más popular, y MP3, el formato de compresión de audio digital más utilizado en el mundo, creado en 1991 por el ingeniero industrial Karl-Heinz Brandenburg. Con este avance, que permitía comprimir la información liberando hasta un 90% de espacio, comenzó a ser más viable la transmisión de audio a través de Internet. Por cierto, os recomiendo un episodio que realicé gracias al 25 aniversario de la creación del MP3 y el motivo por el cual el MP3 es tan importante para el propio podcasting. Voy a ver si soy capaz de ponerlo en las notas del episodio porque merece mucho la pena, como gracias a este formato de compresión hoy en día disfrutamos del formato podcast, porque hoy en día que hay muchas tarifas de datos ilimitadas, pues hombre, es viable descargar un archivo de audio muy grande, pero cuando surgió todo esto, allá por el 2000, pues no era así. En el 2000, esta apuesta, el origen del podcast, la apuesta del podcasting fue tomando fuerza, luego de que el grupo de Yahoo Syndication, a través de David Winer, pionero del podcasting, experimentara con estos formatos. Posteriormente, en 2002, se implementó el concepto de RSS, creando los primeros audios a la carta, gracias a Adam Curry, quien comenzó probando desde su blog en Radio Userland. De esta forma, un peldaño más fue alcanzado cuando se logró involucrar al iPod, lo que originó en el programa iPodder, el cual permitió sincronizar automáticamente todas las transmisiones radiales online con un iPod. O sea, hasta por aquel entonces, por mucho que se colgaran audios en Internet, por mucho que se colgaran a través de un RSS, no se podían escuchar en los smartphones, porque no había smartphone, en primer lugar, y luego porque no había, digamos, un dispositivo cómodo para llevarnos nuestras suscripciones. Hasta que no lo metieron dentro del iPodder y luego lo llevaron, digamos, a un dispositivo físico como el iPod, no había podcast como tal, ya que más adelante salió a la luz el primer podcast, ahora ya sí, el 11 de julio de 2004, llamado Morning Coffee Notes, a cargo de David Winer. Ese mismo año que se utilizó por primera vez el término podcasting en el diario o en el periódico The Guardian. Por su parte, Adam Curry, en 2004, se convirtió en podcaster lanzando su idea Daily Source Code. Lo anterior produjo una comunidad de pioneros, que hay una palabra que o han obviado o lo han traducido mal. Perdón, o lo he leído yo mal, es que es un
una web colombiana y bueno, la expresión yo lo he entendido mal. Esto de que Adam Curry en 2004 se convirtió en podcaster lanzando Daily Source Code, produjo una comunidad de pioneros de podcast, como por ejemplo aquí en España, José Antonio Gelado nos trajo Comunicando meses después o semanas después. El aporte de los años posteriores hasta la actualidad fue hacer del podcast un medio cada vez más asequible y más fácil de publicar. Ya no era necesario tener un iPod para acceder a los miles de podcasts disponibles en la red. Es más, ni siquiera es necesario tener un dispositivo Apple como un iPod o un iPhone o un iPad, o en definitiva, por aquel entonces lo más común era utilizar Apple Podcasts o por aquel entonces iTunes, pero ya por suerte no es así. Desde su auge en 2004, las búsquedas en Google de este término aumentaron exponencialmente, lo que generó que el interés social creciera un 101% anualmente. La razón por la cual el podcasting creció de manera exponencial se debe a la libertad que ofrece la manera de consumirlo. Ya no hay fronteras sonoras, no hay horarios y existe además la autonomía de elegir qué escuchamos y cómo lo escuchamos, afirmó, hombre, mira, si está aquí, José Antonio Gelado. Afirmó Gelado, pero esto porque creo que es un extracto, porque no hacen referencia a Gelado y aquí, bueno, en fin. Os voy a dejar un enlace a este post que enumera, se extiende un poquito más, nos habla de Serial en el 2014 y en fin, nos informan de la evolución, ¿no?, a lo largo de estos años, pero solamente quería leer el inicio y aprovechar también a recomendar el libro Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú, de la editorial Social Media, escrito por un referente del podcasting aquí en España como es Emilcar, Emilio Cano, donde nos habla de este pequeño trocito de historia sobre el podcasting en su primer episodio y creedme que yo lo tengo subrayado, no, porque no me gusta a mí subrayar los libros, aunque podría, porque es un libro mío y para mí, que me lo regaló el propio Emilio, me lo firmó, por eso digo que es mío y que no creo que lo regale nunca ni que lo preste nunca porque me lo firmó él, pero yo sí que lo tengo marcado a fuego. A mí me gustan mucho los libros y esto sé que para muchos de vosotros será un sacrilegio, pero me gusta cuando hay una página que me gusta mucho, me gusta doblar una esquinita para cuando lo vuelva a releer y llegue a esa página, saber que en esa página el Jorge del pasado encontró un pequeño tesoro. Y esto mismo lo hago con este libro, lo he hecho con este libro, lo hago con muchos otros, porque me gusta encontrarme con la sorpresa de que mi yo del pasado ha dejado ahí una pequeña marca para saber que tengo que encontrarla, ¿no? No me gusta subrayarlos, en definitiva, porque me gusta rebuscar, ¿no? Como, uy, a ver qué me voy a encontrar esta página. Esto me ocurría, y creedme que en muchas ocasiones, con la saga de libros de Canción de Hielo y Fuego, hay algunas frases, algunas referencias que tengo ahí marcadas y cuando llego a alguna de esas páginas digo, uy, en esta página sé que hay algo que tengo que rebuscar porque mi yo del pasado dejó aquí una pequeña señal. Y todo esto os lo digo porque en este primer capítulo de podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú, Emilcar se extiende mucho más sobre estos inicios del podcasting y cómo la evolución de este medio que tanto me gusta y que tanto os gusta, o eso espero, ha llevado a ser o a hacer del podcasting ese medio que tanto nos gusta, tanto a nosotros como a multitud de personas hasta el 2002, que fue cuando publicó Emilcar este libro, en abril del 2022. Desde el 2004 que empezó el podcasting o el término podcast se acuñó hasta el abril del 2022, la evolución que ha tenido, pues este pequeño extracto que os he leído yo del blog radionacional.co hasta así lo hago yo y así lo puedes hacer tú, de Emilio Cano. Creedme que merece mucho la pena que compréis este libro, ya no por todo el conocimiento de todos los episodios siguientes, sino simplemente por este primer episodio que resume perfectamente la historia del podcasting. Y creedme que yo le pongo el sello de aprobación de Jorge Marín, el sello de aprobación de EV Productora, y aprovecho para recomendarlo. Os voy a dejar un enlace tanto al blog de radionacional.co, tanto como como al libro en Amazon, con un enlace de afiliados para que apoyéis a Emilio, me apoyéis a mí si os ha gustado este episodio y si queréis descubrir un poquito más sobre cómo el podcasting se ha formado hasta convertirse en lo que conocemos a día de hoy, pero que por aquel entonces, en 2004, era muy pequeñito,
por aquel entonces, en 2009, cuando yo lo conocí, también era pequeñito, aunque era un poquito más grande, pero no era nada comparado con lo que es hoy en día. Y por suerte, yo tengo la grandísima suerte de poder decir que a día de hoy se ha convertido en mi medio de vida, al menos, durante los últimos 3, 4, madre mía, casi 5 años que llevo ya haciendo podcast de manera profesional. Todavía no me lo creo, de verdad que no me lo creo. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.